¿qué tal? Mi nombre es Lucas Manoukian, me presento, soy Product Manager del equipo de Magnify y hoy contamos con ustedes porque queremos contarles dos experiencias particulares que tenemos donde a través de nuestra plataforma le dimos valor y aceleramos los procesos de aseguramiento de calidad dentro de nuestros clientes. Pero antes de arrancar con eso, me gustaría poner un poquito de contexto de qué es Magnify por si algunos no nos conocen. Magnify es la plataforma de Globant para aseguramiento de calidad, donde se aprovecha la inteligencia artificial para acelerar estos procesos de aseguramiento de calidad, como decíamos, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy en día, como todos sabemos, y de hecho Leo recién contaba un poco al respecto, la evolución tecnológica va tan rápido que las aplicaciones van complejizando cada vez más. Entonces nosotros tenemos que acompañar esa evolución desde nuestra estrategia de testing, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo en riesgo nuestros productos y por ende nuestra marca, ¿no? Entonces es súper importante estar alineados con la evolución tecnológica que está sucediendo día a día. Hoy nos levantamos cada día y como decía Leo, un LLM nuevo que por ahí hace cosas que antes no podíamos hacer. Bueno, tenemos que poder probar esas cuestiones también. Entonces, bueno, con eso me gustaría dar un poquito de contexto también, como venían mencionando recién. Magnify se apalanca en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy amplia, tiene muchas ramas, como estuvimos viendo recién, pero hoy vamos a hablar particularmente de alguna de ellas en concreto. En primer lugar, vamos a hablar un poquitito sobre la inteligencia artificial generativa y cómo nos apalancamos en eso para poder transformar requerimientos en casos de prueba y código de automation para que nuestros ingenieros de calidad puedan incorporar en su framework de automatización. Sumado a eso, Magnify cuenta con un asistente conversacional que lo que le permite a nuestros equipos es poder tener charlas con nuestros requerimientos, nuestros planes de prueba, incluso contra nuestros repositorios de código, para que en base a las buenas prácticas dentro de la industria y el contexto de negocio de cada proyecto en particular, puedan anclarse esas respuestas que nos dan los LLMs y que tenga más significancia para el proyecto donde estamos participando o de nuestro negocio. Sumado a eso, como les mencionaba también, Magnify se apalanca en Computer Vision, donde no es simplemente detectar las discrepancias visuales entre lo que puede haber en un diseño o una implementación final, sino que además de eso permitimos validar componentes entre sí, diseños entre sí y, por qué no, también ambientes y entornos de desarrollo. Nos ha pasado con clientes también que al tener de la banca particularmente, al tener sitio de individuos y sitio de empresas que tenían un look and feel muy similar, se han confundido y bueno, cosas que eran evitables al utilizar Magnify. Así que bueno, la idea es que podamos ver ahora el testimonio quiero invitarlos a ver el testimonio de Aristides y Sasa, como mencionábamos recién en la introducción. Aristides es el líder de calidad del equipo de Copa Airlines. Vamos a dar dos escenarios distintos donde vamos a abordar cómo a cada perfil que hoy puede apalancarse en Magnify le puede sacar provecho. En este caso vamos a ver cómo un equipo conformado por la mayoría de QCs manuales van a poder sacar provecho de nuestra herramienta. Así que los dejo con Aristides, nos vemos un ratito. Mi nombre es Aristides Izaza, soy parte del equipo de automatización de pruebas QA de Copa Airlines. Actualmente desempeño el puesto de líder de automatización. Nosotros nos dedicamos a todo el tema de validar toda la calidad de los productos de Copa en el área web. Dentro del equipo, nosotros estamos conformados por testers, que son parte del equipo que hace pruebas de forma manual, y tenemos el otro equipo que es el que lidero yo, que es el equipo de pruebas de automatización. Pero ambos equipos tenemos la responsabilidad como testers de validar manualmente cada uno de los escenarios de pruebas antes de ir a producción, ¿no? Entonces, muchas de estas nuevas iniciativas, nuevas funcionalidades que estamos agregando a las diferentes iniciativas o proyectos de Copa, teníamos pues el issue de que
al tratar de hacer los análisis de esas funcionalidades, como nosotros llamamos historias de usuario, esas historias de usuario muchas veces teníamos el sesgo de, por ejemplo, si teníamos personas nuevas dentro del equipo o personas que recién estábamos entrenando para que hicieran esas validaciones de esas historias de usuario, pues era un poquito complicado porque había un tema de pase de conocimientos, reglas de negocio y demás. Entonces, además de eso, teníamos el problema de que muchas veces nosotros como seres humanos pues cometemos algunos errores de olvidar algunas cosas dentro de ese análisis y pues esto nos creaba a nosotros como un hueco dentro de las validaciones. Entonces el trabajo de nosotros prácticamente es que esas validaciones sean lo más perfectas posible, o sea que tengamos en producción un producto completamente de alta calidad, ¿no? Entonces, empezando desde allí, desde el análisis de esa historia, nosotros como tester, pues tenemos que ir viendo cosas muy generales dentro del ámbito de las validaciones de QA, cosas que nos tomaba tiempo, tanto a los testers automatizadores como a los manuales, pues nos tomaba tiempo estar haciendo esos análisis y también de forma muy rutinaria, ¿no? Entonces, pues, una de las cosas que estuvimos buscando en el mercado era, pues, con este auge del tema de la inteligencia artificial, pues, adaptar la inteligencia artificial a ese análisis de esas historias para tener un apoyo y no solamente para reducir el tiempo de ese análisis, sino también de como eliminar esa fuga de validaciones por los diferentes temas que mencioné, que son, por ejemplo, puede ser que por la cotidianidad se nos olviden cosas como reglas de negocios, temas generales, cosas que se pueden, que ya escritas, y si las tuviéramos dentro de un checklist o que alguien nos ayudara a recordarlas, pues sería mucho más sencillo y el análisis sería mucho más rápido. ¿Qué fue lo que vimos dentro de la inteligencia artificial precisamente con Magnify? Y eso fue lo que nos llamó mucho la atención, ya que el análisis de estas historias, pues ahora con la herramienta, pues nos está dando muy buenos resultados, tenemos muy buenos beneficios, los tiempos, y además de eso, que es lo más importante, que es mejorar la calidad de esa validación. Algo que personalmente, y comparto con Diana, que es nuestra líder dentro del equipo, es que Magnify tiene algo interesante que dentro del proceso de implementación dentro del equipo, pues ellos nos dieron muchas facilidad en cuanto a inducciones. Es decir, no solamente nos entregaron un software para utilizarlo, sino que también estuvieron detrás creando un canal de comunicación donde estuvieron presentes, ayudándonos con si salía algún error, si alguien del equipo necesitaba aclarar una duda con respecto al uso de la herramienta, a mejorar la forma en que hacíamos los prompts, preparar al equipo también mentalmente, porque sabemos que este tema de la inteligencia artificial es un poquito complicado hacérselo entender para las personas, porque piensan que la inteligencia artificial les va a quitar el empleo. Entonces, en esa parte, pues también pienso que fue un muy buen punto a favor para Magnify, porque nos ayudaron muchísimo en el tema de las inducciones. Creamos sesiones semanales en donde ellos nos ayudaban a darle tips al equipo. Incluso nosotros utilizábamos en tiempo real historias de usuarios que estábamos desarrollando en ese momento, que estamos en proceso de análisis, y con eso también ellos se adaptaron y pues buscaron mucha información para ayudarnos a entender, por lo menos con nuestras propias historias de usuario, a hacer el análisis con la herramienta
y darnos los mejores tips y las mejores recomendaciones en cuanto al prompt de la misma herramienta. Entonces eso pues para nosotros es un valor muy importante, porque no es cualquiera que simplemente otra empresa te da el software y te deja allí y pues no ni siquiera te explica cómo utilizarlo, ni te da un seguimiento, ni siquiera escucha, porque esa es otra cosa también importante que Diana nos mencionaba mucho, que si tienen feedback, algo que necesitan que se puede mejorar, nosotros que estamos con el uso de la herramienta, pues veíamos cosas que podíamos hacer mejoras, pues, y esos feedback se los dábamos a ellos, y pues con eso ellos incluso han mejorado algunas versiones que tienen, y eso para nosotros es muy valioso que se tome en cuenta como clientes, pues esos feedback que les damos a ustedes. Haciendo un registro de por lo menos la cantidad de escenarios que estuvimos haciendo manualmente sin la herramienta versus los resultados después de utilizando la herramienta. O sea, hicimos como una tabla de comparación. Estos son los datos que tenemos actuales en el equipo, donde, por ejemplo, una historia de usuario nos tomaba X tiempo en analizarla, y la cantidad de resultados o escenarios que resultaban de ese análisis sin la herramienta. Por ejemplo, 5 escenarios resultaron y nos tomaba, 30 minutos. Utilizando la herramienta, comparando esos datos, nos dimos cuenta que los resultados mejoraron. Ya no eran 5 escenarios, por ejemplo, para una historia específica, sino que la inteligencia artificial nos estuvo devolviendo mucho más escenarios en menor tiempo, porque ya cuando tú tienes como quien dice, un template donde simplemente se lo mandas como prompt y ya tiene todas las recomendaciones, obviamente nos devuelve a nosotros mejores resultados en menor tiempo. Y algo importante, no solamente nos daba mayor cantidad de escenarios, sino también las validaciones, que eso es algo que estuvimos también discutiendo con el equipo, en el que, debido a que a través de esa inteligencia artificial, ya no solamente nosotros, sino que hay otras empresas que están alimentándola, pues nos daba sugerencias de cómo podríamos validar esos escenarios. Y eso también es algo muy importante mencionarlo, y que también nos llena de felicidad, pues que tenemos eso, porque así ya nos están ayudando a nosotros como tester a identificar steps o validaciones nuevas dentro de esos escenarios, cosa que manualmente era un poquito más complicado y tomaba más tiempo en pensar y analizar. Ok, estas son las reglas de negocio, hacemos este checklist. Pero sin embargo, con la inteligencia artificial, ese checklist ya viene incluido dentro de los resultados que nosotros obtenemos en el uso de la herramienta. Como mencioné anteriormente, es un poquito difícil hoy en día adaptar la inteligencia artificial, o más bien preparar al personal para entender que la inteligencia artificial no viene al trabajo para quitártelo, sino para ayudarte a ser más eficiente en el tiempo que tienes dentro, o sea, en tu periodo de tiempo de trabajo. Entonces, definitivamente que no solamente Copa, muchas empresas están optando por adquirir diferentes funcionalidades o tratar de que dentro de su trabajo diario, pues se pueda adaptar algún tipo de inteligencia artificial para mejorar los resultados. Y definitivamente que con cada vez tenemos y vemos cómo va avanzando, y la inteligencia artificial va acaparando diferentes industrias, pues no nos podíamos quedar tampoco por detrás en este ámbito. Y cómo mejoraría en
en el ámbito de nosotros como tester, pues el tener una ayuda de alguien que nos recomiende, nos dé tips y nos ayude a recordar cosas que de repente por X o Y motivo podemos olvidar, porque dentro del trabajo también hay algunas cosas que pueden desmejorar el análisis de esa historia. Pues la inteligencia artificial siempre te va a dar las recomendaciones mejores para eso, y pues por eso creemos que ha sido un paso grande el poder adaptar el análisis de las historias, tener una inteligencia artificial que nos está ayudando a hacerlo. Y con eso Magnify, por supuesto. Bueno, ahí pudimos ver el testimonio de Arístides y bueno, cómo Magnify pudo ayudar en este caso a Copa Airlines, conformado por un equipo de QC manuales, a acelerar sus procesos de aseguramiento de calidad. Algo súper importante también a destacar es el hecho de nosotros siempre tratamos de hacer lo que se llama shift left, ¿no? En los procesos de aseguramiento de calidad, de tratar de llevar todas las validaciones y los controles en la etapa más temprana del proceso de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque ahí va a ser mucho más económico y más fácil de detectar y corregir esos bugs que surgen, que, digamos, atender el teléfono un sábado a las 2 de la mañana cuando se cayó un servidor, por ejemplo. Entonces, con eso en mente, está muy bueno ver lo que pasó con el equipo de los chicos, en el sentido también de que muchas de las tareas que son reiterativos, que hay mucho ida y vuelta, sobre todo en lo que es análisis de historias de usuario, con los business analysts y los testers, para generar esos casos de prueba, ayuda también a eliminar un poco la fricción, digamos, de esa ida y vuelta que es intrínseca a ese tipo de actividades. Entonces es súper interesante cómo podemos acelerar esos procesos y, como decía Aristides recién, también poder agregar más validaciones que tal vez inicialmente no se nos ocurrieron. Así que bueno, también queríamos comentarles otro escenario de otro cliente. En este caso se trata de el retailer de deportes más grande de Estados Unidos, y para eso queremos invitar a Federico Moreira, que él es el encargado del área de ingeniería de calidad dentro del equipo de Magnify, que estuvo trabajando directamente con ellos. Así que bueno, queremos saludarte. Fede, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola, Lucas. Primero que nada, ¿se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha Sí. perfecto. Buenísimo, probando por las dudas. Bueno, encantado de estar acá. Muchas gracias también por invitarme al evento y por invitarme para el testimonio este. Bueno, antes que nada acá me soplan por cucaracha, si te puedes acercar el micrófono. Bueno, Ah, gracias Fede por sumarte, como te decía. Te puedo decir Fede, ¿no? Disculpa, era algo muy sí, difícil. sí, no, no hay problema. Ahí se me escucha mejor. Ahí Ustedes me van va, diciendo, cualquier perfecto. cosa. Perfecto, Capaz que estaba perfecto. hablando un poquito bajo, pero bien. Bueno, no, se escucha perfecto. Bueno, Fede, contame un poquito sobre cómo era el contexto de la cuenta antes de que lleguen con la valijita de Magnify, por así decirlo. Cómo eran los procesos de calidad dentro del equipo y qué tipo de inconvenientes estaban teniendo. Bien, te doy un poco una perspectiva general. Cuando comenzamos a hablar con ellos, identificamos dos problemas fundamentales o dos áreas donde por ahí nos gustaba hacer la diferencia y poder mejorar. Primero que nada, veíamos que ellos tenían una deuda técnica bastante grande en todo lo que estaba orientado a visual testing. Siendo un retailer tan importante en Estados Unidos, con tantas campañas de marketing y manejando tantos productos, la parte de testing visual era fundamental. No solo en la experiencia del usuario, sino en poder ver que los artículos que yo estaba disponibilizando en determinadas épocas del año o en determinados eventos eran de alguna forma los que yo quería mostrar. Porque eso tiene toda una implicancia. Si yo tengo una campaña de marketing que no muestra una bicicleta o un casco que estoy promocionando, desde los ingresos para la aplicación en sí hasta toda la cadena de producción se ve como afectada. Entonces, lo que le sucedía a ellos es que invertían mucho tiempo en testing visual. Había mucha gente dedicada a hacer validaciones visuales y esto de alguna forma también tenía una implicancia en el tiempo en el que uno salía a producción y también en el tiempo que uno hacía un hotfix.
Había pruebas automatizadas, había todo un proceso de calidad establecido, pero lo que sucedía es que teníamos varios testers probando varias horas al día cosas visuales específicas dentro de la pantalla. Esa era una de las áreas donde queríamos ayudarlos a ellos. Y la otra era también estandarizando lo que era el código de Test Automation. Siendo una empresa tan grande, con un equipo de desarrollo multidisciplinario, ellos tenían estrategias de coding standards, de cómo encarar diferentes tipos de testing automatizado, pero cuando les tocaba de alguna forma crear una nueva funcionalidad o ampliar una feature existente, ya sea a nivel de pruebas de UI, a nivel de API o a nivel de unit tests, bien, tenían como algunas discrepancias en el sentido de, bueno, cuáles son las mejores prácticas o cuál es el mejor enfoque. Entonces, a través de los diferentes algoritmos de Magnify, queríamos ayudarlos también a estandarizar ese proceso y lo que son los code reviews. Una aclaración también que me acordaba mientras estaba contando Lucas, es que queríamos que el proceso no fuera disruptivo para ellos. ¿Sí? No queríamos decirles, bueno, ahora tienen que cambiar la forma en que hacen determinadas cosas y empezar a usar esta herramienta o este enfoque. Queríamos buscar una forma con Magnify también de poder adaptarnos a las herramientas que ellos usaban y a los procesos que ya tenían. Excelente, Fede. Sabes que recién mencionabas el término deuda técnica y me vino a la cabeza de curiosidad, o sea, nos pasó con otros clientes. Si también, más allá de poder automatizar casos que caían bajo el aspecto manual, por la complejidad de automatizar esos escenarios, si también se les presentó el escenario de casos que ni siquiera se probaban de forma manual porque no alcanzaba el ancho de banda dentro del equipo o por X motivos, si eso se les presentó también a ustedes, ¿es algo con lo cual tuvieron que lidiar y Magnify ayudó a acelerar también esos, no solo esos tiempos, sino mejorar la calidad porque eran escenarios que no se probaban y ahora se prueban? Sí, buenísima la pregunta porque es algo que nos sucedió con este cliente y nos pasa también con otros. Lo que sucede muchas veces con el testing visual es que hay que priorizarlo. Es imposible probar en cada detalle de cada menú, de cada componente, en una aplicación de e-commerce, cada vuelo, cada producto. Entonces, lo que termina sucediendo es que se prueban los flujos fundamentales, o sea, los que sabemos que si no funcionan, la aplicación no tiene sentido. Es muy similar a cualquier estrategia de testing o cualquier plan de testing que nosotros hagamos. Pero lo que nos pasa muchas veces por cuestiones de tiempo es que algunas cosas las terminamos o probando después o no las probamos. Y está relacionado un poco con lo que decías de Shift Left también. Nosotros lo que queremos hacer en nuestro ciclo de vida de desarrollo es orientar las pruebas lo más temprano posible, así nos damos cuenta antes de qué cosas pueden llegar a salir mal y podemos iterar. Si dejamos estas pruebas para el final, bueno, ya sabemos lo que sucede. Entonces, usando Magnify y usando las SDK y las APIs de Magnify, integrando las pruebas de automatización que tenían ellos, logramos poder ejecutar esas pruebas que de otra forma hubieran quedado o se hubieran delegado de forma manual o no se hubieran podido automatizar. Eh, Claro, Ese bueno, es es un poco verdad. el escenario, sí. Sí, me acordaba de la pirámide de testing, sí, generalmente todo lo que es testing de frontend o pruebas visuales es lo que se termina, digamos, dejando para más adelante cuando hay poca capacidad, digamos, en cuanto de tiempos. Che, y Tal cual, déjame porque es lo más cruzarte, costoso siempre. claro, claro, Entonces, claro. tal cual. Te quería llevar también a que me cuentes un poquito sobre la otra parte que me habías comentado al principio, sobre la parte de AI generativa y cómo utilizaron... pará, déjame hacer una pausa. Antes de eso, hablemos del elefante Sí, en la habitación. Recién lo mencionaba Aristides y creo que lo mencionó Leo también en la charla. Cuando uno habla de inteligencia artificial es como que aparece esos fantasmas, como dijeron recién, de, che, me quedo sin trabajo, me van a reemplazar. ¿Pasó eso también dentro de este cliente o no? es una buena pregunta que cada tanto charlamos internamente en Globant y por ahí en algún almuerzo con varios equipos. No nos pasó con este cliente puntual,
porque estaban bastante abiertos a integrar estas tecnologías y ver cómo podían hacer pruebas y ir midiendo cuáles eran los beneficios de a poco, pero sí es una discusión constante. Seguro nos pasó a todos. Yo el otro día también estaba haciendo algunas pruebas para un generador de casos de prueba manual y me sorprendía también en base a refinar un montón de prompts la calidad de los resultados que tenía. Yo pensaba, bueno, si yo estuviera haciendo esto, seguramente no lo haría tan bien. Em, o me llevaría más tiempo, más iteraciones. Yo creo que estamos muy lejos de que esto nos vaya a reemplazar. No me parece que ese sea el enfoque. Mi opinión es que esto vino para potenciarnos como profesionales, lejos de reemplazarlos. De reemplazarnos. A mí, siempre que charlamos de esto, se me ocurre una analogía y yo lo comparo como cuando uno empezaba en su trabajo, ¿no? Cuando era joven, por ahí inexperto, y empezaba en un trabajo de testing de software o desarrollo y se juntaba con otras personas que tenían mucha más experiencia, que estaban hace más tiempo, que programaban mejor, que creaban mejores algoritmos, que tenían mejores estrategias de testing o que ya conocían la dinámica por ahí de los proyectos o de los equipos. Y esas personas con más experiencia o por ahí con más precisión en el trabajo, lejos de dejarnos sin trabajo a nosotros. Incluso si miramos en retrospectiva, a mí me gusta creer que tomamos, ¿sí?, las cosas que nos interesaban, un poquito de cada uno, y fuimos creando nuestro perfil profesional también en base a compartir las experiencias con ellos y a aprovechar ese conocimiento que tenían. Yo creo que con estas herramientas es lo mismo. Tenemos a disposición conocimiento condensado. Estamos en una época en la cual se junta la abundancia de conocimiento y la capacidad computacional para poder procesarla. Entonces, la tenemos a nuestra disposición para ser mejores en lo que hacemos el día a día. Justo se daba con el caso que comentaba Aristides, o con el caso de este retail que, que el enfoque justamente era poder utilizar toda esta experiencia para, ¿no?, minimizar las tareas más rudimentarias, más rutinarias y poder usar más nuestra exploración o nuestras estrategias de cara a nuestros enfoques de testing. Capaz que me fui un poquito por las ramas, No, Lucky, pero vos no, decime. perdona, te interrumpí y te quería Ujú, preguntar, pero no, es súper interesante lo que decís porque está bueno hablar de estas cosas, sobre todo cuando estamos entrando en eras con cada vez tecnologías más nuevas y hay gente que por ahí el primer approach le viene eso a la cabeza, entonces está bueno también un poquito desmitificar eso y ver la oportunidad y no tanto la amenaza. Así que gracias por esa experiencia y perdóname porque te interrumpí, justo te estaba preguntando cómo habían implementado inteligencia artificial generativa dentro del cliente y bueno, se me fue esa pregunta. Ah, bien, en el caso este particular del retail. Bien, sí, te cuento. Porque habíamos hablado un poquito de lo que era el enfoque de Visual Testing, que era una integración que habíamos hecho en el framework de ellos, con las APIs y las SDK de Magnify, en un framework ya establecido, ya bastante maduro. Sumamos las capacidades de Magnify para complementar las pruebas. Y del lado de AI generativa, empezamos a trabajar con estos nuevos modelos de lenguaje y la customización de estos modelos de lenguaje. Sí, lo que hicimos fue poner a disposición un asistente conversacional en el cual como contexto tenía la indexación de documentos del negocio, buenas prácticas de programación establecidas por los desarrolladores y los ingenieros de automatización, y también eh, un modelo que conocía bastante sobre pruebas automatizadas. Entonces, mediante la customización de las estrategias de prompting y los modelos, una de las cosas que hicimos fue poder agilizar lo que era el proceso de revisión de código antes de subirlo a un repositorio. Lo que les sucedía particularmente a ellos es que había mucho ida y vuelta en temas de estándares de codificación, en cómo uno usaba las esperas, en cómo uno parseaba las respuestas de un servicio REST, detalles que seguro todos los que están escuchando en algún momento se encontraron. Entonces, mediante una conversación y mediante la posibilidad de indexar el código que estábamos desarrollando con todos estos documentos, uno podía tener una charla con el código antes de subirlo y darse cuenta o ir ajustando estas buenas prácticas para que el código que se suba ya sea mucho más limpio, ¿no? Mucho más fácil de revisar y el proceso de subir código e integrar pruebas sea más dinámico, que era una de las cosas que también
estaban buscando. Muchas veces nos pasa, para darte un ejemplo también, es que buscamos que el proceso de automatización de las pruebas ocurra en el mismo sprint, ocurra en el mismo tiempo que estamos desarrollando. Y bueno, si tenemos muchos idas y vueltas o nos demoramos por cosas que se pueden automatizar a nivel de la corrección de código, a veces no lo logramos de una forma tan dinámica. No, tal cual como decís, además recién pensaba de cuando hablamos de acelerar los procesos de calidad en general, siempre uno generalmente piensa en hacer las cosas más rápido, pero es verdad que también hay como una forma, que también en el fondo es hacerlo más rápido, pero tal vez no tan directamente se ve o se palpa, que es esto de, como decías vos recién, si yo tengo una forma de estandarizar la forma en que genero código dentro de mi equipo, mis compañeros, no solamente vamos a estar todos hablando el mismo idioma en cuanto a código se refiere, sino que también por ahí si se suma alguien nuevo al equipo, el proceso de onboarding también va a ser mucho más aceitado, por así decirlo, y eso también ahorra tiempo. O sea, vieron la frase que dice, esta reunión podría ser un mail, bueno, aplica también para esto en ese sentido, muchos procesos de onboarding se podrían hacer mucho más eficientes. Así que, bueno. Tal cual como vos decís, favorece en varias áreas y qué más natural para nosotros que una conversación, ¿no? Así como estamos teniendo la charla ahora Claro. entre vos y yo, poder tenerla con algo que tiene conocimiento de los documentos para poder aprender. Tal cual. Y Fede, déjame que me disfrace un poquito el abogado del diablo ahora. ¿Qué diferencia A ver, tenés en Magnify con otros asistentes conversacionales, como mencionamos hoy en otras charlas, con ChatGPT, por ejemplo, Claude, Bard? ¿Qué diferencias sustanciales podemos encontrar en Magnify que por ahí no tienen otros asistentes? bien, es una buena pregunta que nos hacen también un montón. Yo creo que a ver, el diferencial más grande o los dos diferenciales más grandes son en temas de seguridad y en temas de customización. En temas de seguridad, de tener la confianza del lado de los clientes de que no estamos entrenando modelos o no estamos enviando la información a otras aplicaciones o a los generadores de modelos más comunes. Y por otro lado también lo que es la customización. Sí, a ver, todos los que estamos en esta conferencia seguro ya interactuamos con ChatGPT, con Anthropic, con Google y sabemos que los modelos siempre responden. Por más básico o complejo que sea nuestro pedido o nuestro prompt, siempre vamos a tener un resultado. Pero cuando queremos llevar eso más del lado de nuestro dominio de negocio y con toda la experiencia de los años que tenemos de trabajo y toda la documentación, es como que se hace más complejo. Entran estrategias de prompting, entra lo que es el tuning de modelos, entra lo que es las bases de datos vectoriales y saber qué aplica para qué escenario y saber hasta dónde customizar sin hacer una de más o sin invertir tiempo de más, tiene su complejidad. O sea, estamos en una época en la cual estamos investigando y estamos avanzando en conjunto como avanza la tecnología. No es por ahí como algunos paradigmas de programación que ya vienen establecidos hace años. Esto es relativamente nuevo. Entonces lo que nosotros brindamos, como nos pasaba en este caso de retail, que es similar pero no igual al testimonio de Aristides, es que bien, los problemas están relacionados con testing, pero son estrategias distintas. Entonces, cómo customizar, cómo adaptar todos los recursos que tenemos disponibles y el potencial, creo que ahí es donde está el diferencial que nosotros hacemos con Magnify y con nuestro equipo. Súper claro, Fede, gracias. Y bueno, te quería agradecer también por sumarte al espacio y por formar parte de esta charla, así que mil gracias. Estuvo muy buena Por la favor, charla. Y también, gracias bueno, a por ver, invitarme. no, por favor, un placer. Y gracias a todos los que también están del otro lado, ahí en Twitch. También queríamos comentarles bien rapidito, bueno, estos fueron dos casos o dos escenarios puntuales en dos clientes, pero como dijeron previamente, cada cliente es un mundo y cada vez hay más casos, digamos, de uso, que inclusive algunos por ahí están aún por descubrirse, quién sabe, o sea, todos los días surgen tecnologías nuevas y bueno, justamente comentarles que del punto de vista de producto, la semana pasada lanzamos una nueva versión, donde lanzamos la primera versión de lo que llamamos el Magnify Test Studio, donde ahí tenemos un workboard o un canvas donde los usuarios pueden automatizar flujos mucho más complejos y pueden descargar el código para llevarse esa implementación
a su framework y poder automatizarla, integrarla en un pipeline de CI/CD el día de mañana también. O sea, eso lo tenemos lanzado la semana pasada y estamos trabajando también para integrarnos con el mundo de agentes que Leo mencionaba recién hace un ratito. Así que súper entusiasmados de todas las oportunidades que estamos teniendo a medida que la tecnología avanza y nos abre puertas. Así que sé que estamos con poquitito tiempo, pero no se preocupen, sé que hay varias preguntas ahí en el chat. Nos pueden escribir a magnify@globant.com para cualquier duda que puedan tener y más que contentos en poder ayudarles y contestarles. Así que gracias por estar. Esto ha sido Magnify, una herramienta pensada por testers y para testers.